ventana, aquí está. Bien, aquí tenemos los ángulos, los planos y los ángulos de la cámara. Ya. Vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Primero voy a revisar un poquito la fase de la producción audiovisual para que podamos situarnos en qué parte vamos a utilizar esto que vamos a hablar ahora, que son los planos y los ángulos, ¿no? Ayer el profesor Sergio habló sobre el guión, sobre el storyboard, entonces eso estaría en la preproducción, ¿no? Que es la primera parte. En realidad, cada fase tiene sus propias actividades, ¿no? Y esta es la primera parte que él habló, que es muy fundamental, porque de ahí parte todo, ¿no? Desde la planificación, el guión y, bueno, el presupuesto, etcétera, etcétera. Y ahora yo voy a hablar sobre los planos y ángulos que estarían en la producción cuando ya estemos en la grabación, en la producción en sí, ¿no? Ahí tenemos que nosotros manejar bien para que el lenguaje audiovisual, la narrativa, tenga una continuidad y se logre, ¿no? El objetivo que se pretende mostrar o conseguir con esa producción. En esta parte entonces estaríamos. Ahora vamos a continuar. Entonces los elementos formales del lenguaje audiovisual, entre los elementos formales del lenguaje audiovisual tenemos el plano, los ángulos y más adelante también los movimientos de la cámara. Vamos a ver. El plano es una parte de la realidad, ¿no? Que se ve a través del objetivo de una cámara fotográfica o filmadora. Es la unidad básica del análisis de imágenes. También podemos decir que es el conjunto de imágenes que constituyen una misma toma entre la cámara y el motivo. Si tomamos la figura humana como medida según ocupe una mayor o menor escala de la pantalla, se les puede encontrar en tres familias. Se lo puede clasificar en tres familias. Por ejemplo, los llamados planos descriptivos. Aquí tenemos 4. Entonces tenemos el gran plano general, el también llamado panorámico, el plano general. Luego tenemos el plano general corto y el plano de conjunto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver aquí el gran plano general o plano panorámico. Se utiliza este plano principalmente para mostrar un gran panorama, así, o un paisaje puede ser, ¿no? O un escenario o una multitud. La persona no se va a ver bien definida, ¿no? Va a quedar un poco diluida, lejana, perdida, pequeña, masificada en una masa, ¿no? Entonces, adquiere un valor Qué dramático. pena, profe. No sé si es mi celular o solo estoy Ajá. viendo la primera diapositiva. Sí. ¿No se ve bien? ¿O no se logra captar bien la No, profe, diapositiva? creo que ahora sí ya. Se había quedado congelada la imagen. Ah, ya. No voy a tener, puede ser Es que eso, que, bueno, puede no ser, sé si es mi celular, solo estoy viendo la primera diapositiva. Ok, puede ser sí. la velocidad del internet. Esta diapositiva no tiene animación, sí. Ahí lo puede ver. Sí, estamos en planos y ángulos. A mí también se me ha congelado la imagen, profe. De pronto fue Ah, que ya. choqué un poquito. Ujú. Aquí está gran plano general o plano panorámico. Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, como le indicaba, eh, también adquiere un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez de la persona o del hombre frente al medio. Predomina así el entorno sobre los personajes siempre, ¿no? Porque es un plano descriptivo donde se puede Sí, mostrar en un escenario grande para decir que ahí se va a realizar la acción, por decir, ¿no? Ya, profe, voy a pasar qué pena lo interrumpo. Aún se ve la ya. diapositiva donde dice planos y ángulos, Univalle, Ah, ya, ya. A la ver primera. ahora. Ah, esta. Ahora sí, sí, señor. La segunda.
No, Ahora ahora sí. sí. Sí, señor. Ya, Gracias. ya. Entonces voy a tener que trabajar directamente ahí con esa pantalla, porque si yo lo proyecto con F5, ¿no? En el PowerPoint se congela. Puede ser por algún problema, ¿no? Ya. De todas formas, ahí puede ver igual, ¿no? Ahí puede ver igual, ¿no? ¿Correcto? ¿Sigo? Sí, señor. Ya se puede ver. Ya, Señora, ya estamos ahí viendo ahora, bien. ahora tenemos el plano general, que sería el segundo plano descriptivo, que muestra un escenario amplio también, en el cual la persona ya se incorpora a la persona ocupando como un tercio, ya. Un tercio un poquito más grande, la persona ya no está tan diluida, ¿no? Ya un tercio o una cuarta parte del encuadre, digamos, la persona puede ocupar. Muestra la acción por completo, ¿no? Limita la presencia del entorno, coloca la imagen en el contexto en sí, donde se está realizando, ¿no? La acción. Vamos a pasar al siguiente. Ahora tenemos el siguiente plano general corto. Entonces ahí un poco de más cerca, donde la persona puede ocupar, por decir, entre un medio o un tercio puede ser del encuadre. Coloca la imagen dentro de un contexto, ya más cerca, con mayor proximidad, para percibir el conjunto del paisaje y la imagen en sí, ¿no? Y tener un poquito más de detalle de la persona, de lo que está haciendo, de la acción que está realizando. Y ahora tenemos el último plano descriptivo, plano de conjunto, que en realidad muestra un conjunto de personas, lo que están haciendo, la acción que están realizando. Se encuadra, puede ser en un ambiente determinado. Interesa la acción y la situación de los personajes. Tiene también un valor narrativo dramático. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que está una persona realizando, ¿no? Y esos serían los 4 planos descriptivos. Ahora vamos a pasar a unos planos más intermedios, ya para mostrar un poco más en sí a la persona, ¿no? A la persona. Tenemos plano entero, plano americano, plano medio corto. Vamos a mostrar ahora, vamos a ver o revisar ahora el plano entero o figura. En el plano entero figura se encuadra la persona de pies a cabeza, pues, ¿no? Completamente y ya ahí podemos ver que se puede describir o narrar las acciones del personaje con más potencia ya, con más proximidad o adquiere un valor expresivo o dramático, ¿no? De lo que está realizando. Entonces ya podemos ver más detalles de la persona completa o del individuo, podemos decir. Luego tenemos acá el plano americano, llamado así plano americano o 3/4, ¿no? En este plano se muestra o se puede ver la persona desde la rodilla. Esto también tiene un valor narrativo y se insinúa el escenario y tiene un valor narrativo y dramático. Esto se utilizó en las películas de vaqueros, ¿no? Y también en diferentes, inicialmente se lo proponía así, ¿no? Que se utilizaba mucho en las películas de vaqueros, así. Pero en realidad nosotros lo podemos utilizar para cualquiera de nuestras producciones, ¿no? De esa manera. Después tenemos el plano medio, como indica medio, desde la mitad, la cintura de la persona, representa desde la cintura hacia arriba, ¿no? A la persona, se muestra el personaje así, y tiene un valor expresivo y dramático porque puede mostrar un poquito más de detalle lo que esa persona, las emociones o lo que la persona está realizando, ¿no? Así que, de acuerdo a lo que necesitemos, entonces ya vamos a ir aplicándole este plano en las diferentes escenas.
Después tenemos el plano medio corto, que ya desde la cintura un poco más arriba muestra la figura humana desde el pecho hasta la cabeza. Y un poquito más detalle de lo que la persona hace, habla o realiza en esa parte, ¿no? En esa forma. Eso sería. Y hasta ahí tenemos esos planos. Y ahora vamos a entrar mucho más a detalle todavía con los siguientes planos cortos que le llamamos. El primerísimo primer plano llamado también close-up, primer plano, luego plano de detalle. Entonces ahí tenemos el primerísimo primer plano, close-up. Puede mostrar una parte de la figura humana, puede ser una mano, puede ser un ojo, pero no es tan detallado como el plano de detalle, ¿no? Entonces, ese sería el primerísimo plano close-up. Luego tenemos el primer plano o big close-up, que muestra desde la clavícula hasta arriba, digamos, hacia arriba. Puede ser la cabeza, cuello y ligeramente los hombros, un poquito los hombros, ¿no? Tiene un valor expresivo, psicológico y dramático. Porque puede mostrar en ese detalle, así, de esa forma, ¿no? Con ese acercamiento. Así tenemos ese. Y luego tenemos el otro, el plano de detalle, que es el último de este grupo, de los planos cortos, que ya muestra con más detalle algo que nosotros quisiéramos describir o verlo. Por ejemplo, puede ser, por decir, no solamente el ojo completo, sino una pestaña, puede ser, o un anillo, ¿no? O otra parte, una uña, por ejemplo, de una persona, cosas que nosotros deseáramos verlo así, ¿no? Con más proximidad, ¿no? Hasta ahí serían los planos. Y ahora vamos a entrar a los ángulos. Aquí en los ángulos, entonces, el ángulo o punto de vista, se puede decir, ya indica el lugar desde donde se muestra el personaje o la acción, representada en fotograma, fotografía o viñeta, ¿no? Al tomar vistas con una cámara, puede formar diversos ángulos con nuestro punto de vista. Entonces ahí vamos a ver la clasificación existen diferentes variedades de otras clasificaciones a veces que se añaden. Yo aquí, por ejemplo, voy a nombrar las siguientes clasificaciones, que son 2, 4, 6, 7. Aquí no está, por ejemplo, el ángulo cenital o nadir, que también lo mencionan en las clasificaciones de los diferentes productores. Entonces ahora vamos a ver estos ángulos. Ángulo frontal o normal. El ángulo frontal o normal se puede decir que coincide con el centro geométrico del objetivo, con la mirada de la figura humana. La cámara está situada a la altura de los ojos de los personajes, ¿no? Independientemente de su postura. No importa la forma como esté, sentado, parado. Entonces, la cámara estaría a la altura de los ojos de los personajes, ¿no? Ese sería el ángulo frontal o normal. Ya. Y ahora vamos a ver el ángulo picado. El ángulo picado, la cámara se sitúa por encima del objeto o sujeto, ¿no? Se ve desde arriba, no necesariamente a 90 grados, como puede estar un poco inclinada. El que sí es a 90 grados es el ángulo nadir y cenital, ¿no? Que aquí no está en esta clasificación. Sirve para describir un paisaje o un grupo de personajes. Expresa
inferioridad, puede ser humillación, ruina, pequeñez, fragilidad, fatalidad, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos mostrar que una persona está en la ruina, antes era, por ejemplo, que era una persona de éxito, de triunfo, puede ser que hubiera sido un millonario o un empresario, y después cayó en la ruina y está como un vagabundo, entonces tendríamos que mostrarlo así, ¿no? Desde arriba, cómo cayó hasta ese nivel, o cómo quedó hasta ese nivel, para mostrar lo que esa persona cayó o descendió hasta ese nivel, ¿no? De situación, por decir un ejemplo, ¿no? Y aquí muestra, por ejemplo, un niño o una persona que está triste o fracasada, ¿no? Entonces, de esa manera. Sin embargo, el otro ángulo, lo contrario de ese ángulo, sería de abajo hacia arriba, ¿no? Ángulo contrapicado, o también le llaman vista de gusano. Aquí la cámara se sitúa de abajo hacia arriba, opuesto al picado. Físicamente, con esta forma se agranda o se alarga los personajes. Se crea una visión deformada, un poquito deformada, se puede decir. Expresa exaltación, superioridad, triunfo, etcétera, ¿no? Muchas veces algunos empresarios, cuando se toman, o algunas personas de éxito o liderazgo, piden o les gusta hacerse ese tipo de toma con esos ángulos, ¿no? Para mostrar eso, esa actitud, ¿no? O esos valores que ellos desean mostrar. Liderazgo, superioridad, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, aquí también, para mostrar ciertos lugares de esta forma, como muestra la imagen acá, se puede utilizar así, para mostrar la imponencia de ese lugar, ¿no? Que existe, ¿no? Ese sería el ángulo contrapicado o vista de gusano. Y el ángulo rasante, en el ángulo rasante la cámara se sitúa o se encuentra al ras del suelo, al ras. Puede ser para mostrar, por ejemplo, cuando una persona está caminando, mostrar los pies, por decir, de una persona, cuando está caminando, mostrar solamente sus pies, los pasos que está dando, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Ese sería ángulo rasante. Después aquí tenemos otro que es el ángulo inclinado o aberrante. Es cuando la cámara está situada o está inclinada, mejor dicho. Entonces la angulación también lo está, y el plano que se obtiene también, ¿no? De esa forma. Si lo necesitamos así alguna vez, mostrar algo así. Pero no es tan común, porque para verlo tendríamos que inclinar nosotros la cabeza, ¿no? Y para verlo bien. Luego tenemos el ángulo imposible. Esto se consigue por medios de efectos, trucaje, manipulación del decorado, etc. O diferentes formas creativas que ya la persona tiene que ver, ¿no? Aquí da un ejemplo, tomar una imagen desde una nevera, desde dentro de una nevera, por ejemplo. O así. Un ejemplo, ¿no? Y luego tenemos acá el ángulo aéreo, cuando la cámara se sitúa desde una posición elevada, apuntando hacia el cielo, perdón, hacia el suelo. Y aquí no necesariamente la cámara tiene que estar, como les decía, a 90 grados, puede estar inclinada. También se lo puede utilizar para, como el gran plano general o plano panorámico, se lo puede utilizar para describir, como un ángulo descriptivo, como una imagen descriptiva, ¿no? En esa forma. Así que ahí tendríamos con esa división. Después aquí voy a complementar un poquito sobre la perspectiva favorable, sobre el encuadre. Un buen encuadre es aquel en el que todos los elementos necesarios en el momento de la descripción o narración cinematográfica
muestran sus formas o mejores condiciones de visibilidad. Eso siempre tenemos que tomar en cuenta la composición en el momento de realizar la grabación. Cómo está la composición, el encuadre, ¿no? Inclusive cuando nosotros grabamos a una persona, también la persona tiene su ángulo favorable. Ya, por ejemplo, en los noticieros o en otro tipo de programa, el presentador ya tiene su ángulo favorable y el camarógrafo tiene que saber saber su ángulo para que esa persona salga bien o se vea bien en esa forma. La perspectiva favorable no es ni la posición frontal ni la de perfil a la cámara, sino la posición de 3/4. Acá mencionamos para el rostro humano, en esta forma. Con esto entonces yo tendría la clasificación de los planos y de los ángulos. Ahora voy a compartir voy a continuar con la siguiente diapositiva y voy a ver, vamos a ver ahora el siguiente material que tengo acá. Aquí tengo un material y voy a compartir. Ya tengo acá preparado un pequeño videito, pero voy a ver si lo voy a mostrar ahorita para complementar. Bueno, Sí, señor. Tipo de planos y ángulos y movimientos de la cámara. Primero voy a mostrar los movimientos de la cámara y luego ya vamos a ver el videito. Hasta aquí con estos elementos, ¿no? Ya tenemos una preparación adecuada para que nosotros podamos realizar la grabación adecuadamente, ¿no? Y ahora vamos a ver los siguientes más, que son los movimientos de cámara. Muy bien, aquí tenemos, para ubicarnos nuevamente en la fase de la producción audiovisual, los movimientos de la cámara, al igual que los planos y ángulos, también estarían en la fase de producción, también llamada rodaje, ¿no? En la ejecución de la producción. Y bueno, ahora aquí vamos a decir que los movimientos de cámara son las diferentes maneras en que la cámara se mueve en el espacio. Estos movimientos aportan mucho a la narrativa visual. Además, gracias a ellos se acentúan los elementos dramáticos, ya sean de una secuencia, escena o plano. Hacen que la narrativa audiovisual sea más certera a la hora de expresar aquello que quiere contarse. Según el tipo de movimiento escogido, la audiencia podrá descubrir cuál es la intención del director o de la persona que dirige, ¿no? Y aquí lo vamos a clasificar en 3, aunque algunos lo clasifican en 2. Movimiento o zoom óptico del lente sería, ¿no? O también ya ahora se está utilizando un poco más el zoom digital, porque el zoom óptico sabemos que es con el lente, ¿no? Con lentes especiales. Pero también se puede hacer zoom digital cuidando de que la calidad de la imagen no se deteriore, ¿no? Y ver hasta qué punto podemos, por decir, hacer zoom, ¿no? Luego tenemos movimientos panorámicos, también llamado paneo o de rotación, y movimientos de traslación o de desplazamiento. Entonces ahora vamos a continuar acá. Movimiento, la primera clasificación, movimiento o zoom óptico. Esto nos permite, este movimiento, tenemos en este movimiento tenemos zoom in para acercar y zoom out para alejar. Permite que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. Sin desplazar la cámara tiene que estar quieta.
También se puede llamar traveling óptico. Hay que tener en cuenta que a diferencia del traveling, con el zoom los objetos que se acercan se comprimen. En las producciones hay que evitar usar el zoom, no usar demasiado, ¿no? Porque muchos movimientos de acercamiento y elementos pueden cansar a la persona o al espectador. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos del zoom in. Se usa para encerrar una escena, indicando un momento emocional o íntimo a la audiencia, ¿no? También se puede usar para enfocar detalles específicos o importantes en una escena general. Puede indicar a la audiencia hacia dónde poner atención. También es usado para guiar a la audiencia hacia los detalles que explican mejor la escena. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? de un conejito que está mostrando ya un zoom in, está mostrando un detalle de su ojito, ¿no? Y lo contrario sería zoom out, donde empezamos alejando, partimos de una buena imagen y lo vamos alejando para mostrar un poquito más lo que compone o lo que tiene la imagen en sí. También conocido como abrir el lente. Sirve para ampliar el campo de visión. Por ejemplo, pueden comenzar enfocando un detalle de una escena, tal como la cara de una persona, y luego hacer un zoom out, lo cual abre la cara a una toma amplia y coloca a la persona en medio de una muchedumbre. Como acá, por ejemplo, Nemo. Primero se ve solamente Nemo y su compañero, y luego al alejar ya se ve el otro personaje, ¿no? Entonces, ahí ya aleja. Para lograr eso se aleja, ¿no? Vamos a ver otros movimientos que tenemos, la segunda clasificación, movimientos panorámicos, también llamado paneo o de rotación. Aquí vamos a ver que podemos tomar en cuenta tres movimientos: panorámico, paneo de rotación horizontal, panorámico o paneo de rotación vertical, y de balanceo. Vamos a pasar directamente para ver. El movimiento panorámico, paneo, rotación horizontal, consiste en realizar un movimiento de rotación de la cámara hacia los lados laterales, como podemos decir paneo hacia la izquierda o paneo hacia la derecha. Podemos poner la cámara sobre un trípode y hacer un giro de la cámara solamente hacia la izquierda o hacia la derecha. O también sin trípode tendríamos que hacerlo nosotros directamente de esa forma, de manera manual. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que no sé si, no sé si soy yo, pero creo que se dejó de compartir pantalla y no estoy viendo las diapositivas. No la he compartido. Ya. Mil disculpas. Voy a compartirlo. Creo que, gracias. Creo que ahí tuve una falla. De nuevo, voy a volver a revisar. ¿Ahora sí lo ve? Sí, señora, ahora sí las podemos ver. Ya, muchas gracias. Ya, voy a volver a mostrar, mil disculpas. Voy a volver a mostrar rápidamente los movimientos. Los movimientos de la cámara son una parte fundamental de la producción audiovisual y están situados en la fase de producción o rodaje cuando ya estamos ejecutando, ¿no?, el guión. Y yo les indicaba de que los tipos de movimiento de la cámara los podemos clasificar en tres. Movimiento o zoom óptico de lente, o zoom digital, que también ya se está empezando a utilizar, pero en sí el zoom óptico es el que muestra la calidad óptima, ¿no?, porque es con lente. En cambio el zoom digital lo puede distorsionar un poco la imagen y hay que tener cuidado. Después el movimiento panorámico o paneo panorámico, también paneo o de rotación, y movimiento de traslación. Ya pasamos a ver directamente el movimiento o zoom óptico. Aquí podemos ver dos movimientos: zoom in, ya, y zoom out.
Aquí vemos un ejemplo de zoom in cuando empezamos a mostrar, por decir, una imagen y acercamos un detalle de esa imagen. Por eso, como en este caso, de esta imagen se acerca y se hace un zoom in y se acerca y se muestra su ojito. Pues. Y luego en zoom out es lo contrario, ¿no? Empezamos a mostrar, por decir, algo pequeño y lo alejamos para mostrar todo lo que en el encuadre o la composición muestra o tiene, o queremos mostrar nosotros. Todo lo que en la composición o en el encuadre queremos mostrar. En este caso, por ejemplo, Nemo con su compañero solamente se ven y al alejarse ya se ve el otro personaje más grande. Entonces, eso sería en cuanto a zoom óptico, ¿no? Ahora vamos a ver movimientos panorámicos, paneo, llamado paneo también, o de rotación. Aquí podemos ver una clasificación de 3 movimientos. Movimiento panorámico, paneo de rotación horizontal, y también movimiento panorámico, paneo de rotación vertical, y panorámica o paneo de balanceo. Vamos a ver aquí, es donde me había quedado explicando sin compartir la diapositiva. Está movimiento panorámico, paneo o rotación horizontal. En este caso, la cámara rota sobre su eje hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia los lados laterales. Pues se puede usar un trípode para esto, o si lo hacemos manualmente tendremos que hacerlo de esa manera. Más o menos podríamos decir que como para ubicarse en un lugar, como cuando una persona llega a un lugar desconocido, por decir, y gira la cabeza para ver a la izquierda qué es lo que hay, gira a la derecha para ver qué es lo que hay, y para ubicarse en el lugar porque es algo desconocido y así decidir qué va a hacer, a dónde va a ir, por ejemplo. Se puede comparar o describirlo así de esa manera. Ese sería el movimiento panorámico o paneo, rotación horizontal, ¿no? Paneo horizontal. Y el movimiento panorámico o paneo, rotación vertical, consiste en girar la cámara o rotar la cámara sobre su propio eje hacia arriba o hacia abajo. También se denomina tilt up, en inglés, o tilt hacia arriba, tilt down o tilt hacia abajo, ¿no? De esa manera no se mueve la cámara, solamente gira. Y luego tenemos el siguiente, que es movimiento panorámico, también de balanceo, se puede decir. Consiste en realizar un movimiento de cámara de balanceo, en forma de cámara subjetiva, puede ser. Perdón. Puede representar lo que ve una persona en estado de ebriedad, por ejemplo, puede ser, o en otra situación, o en otro estado, por ejemplo, puede ser, en este caso, en el ejemplo, muestra una cámara colocada en un casco y una persona que está realizando una acción, por ejemplo, ya sea volando o desplazándose en una bicicleta, y todo lo que se realice se va a ir registrando, grabando de esa manera, ¿no? Entonces, esa sería esa forma de grabación. Y vamos a ver ahora los movimientos de traslación o desplazamiento. Tiene un gran valor expresivo, da relieve y también puede aportar un valor narrativo. Aquí podemos ver cuatro movimientos. Como indica el término traslación, en este caso ya la cámara tiene que moverse ya. Y sin embargo, en el caso anterior no se movía la cámara, ¿no? Solamente rotaba o giraba sobre su eje. Bueno, aunque en el anterior sí, la cámara se mueve, ¿no? Pero lo que se trata de decir acá es que el movimiento es balanceado y también
y también obviamente se mueve, ¿no? Pero acá, en este caso, vamos a ver propiamente que la cámara se mueve de diferentes formas, incluyendo algunos equipos o dispositivos. Vamos a empezar con el primero, que es Traveling. Ya, Traveling. Cuando la cámara se mueva a la izquierda, se llama Traveling Left. O cuando se mueve hacia la derecha, Traveling Right, hacia la derecha. Como muestra aquí este esquema, la cámara se tiene que ir desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a lo que se necesite. De esa forma ya vamos realizando un traveling. Y luego la siguiente división es ya otro movimiento, ya no hacia la izquierda y hacia la derecha, sino hacia el personaje. En este caso se utiliza el término dolly. Dolly in es cuando se acerca hacia el personaje, cuando la cámara se acerca al personaje. Y dolly out cuando la cámara se aleja del personaje. En este caso, el gráfico muestra un carrito, ¿no? Cómo se acerca y cómo se aleja. En ese caso, en esta parte ya entonces tendríamos ese movimiento, ¿no? En esta división. Y tenemos el siguiente, pedestal se puede decir, o crane. Y en algunos casos se usa el término crane bomb cuando se utiliza una grúa. Aquí, por ejemplo, se trata de subir o bajar de nivel de altura. ¿Ya? Cuando subimos con la cámara, se le denomina crane up. Y cuando bajamos, se le denomina crane down. ¿No? Y cuando se utiliza grúa, pues obviamente se utiliza el término crane bomb. Y tenemos más posibilidades ahí, pudiendo elevar desde el piso hasta 3 metros. ¿No? Cosa que no podemos hacer ya nosotros manualmente, o nos gustaría mucho hacerlo, ya que la grúa es muy importante, ¿no? Pero no todos tenemos una grúa, a menos que alquilemos una, ¿no? Si es que la necesitamos. Y aquí tenemos después el movimiento circular. El movimiento circular. Y aquí, en el movimiento circular, la cámara se desplaza, como muestra aquí el gráfico que les coloqué al lado izquierdo. La cámara se desplaza en forma circular alrededor del personaje. Puede ser para conseguir una finalidad romántica o simbólica de encierro, por ejemplo, que necesitemos nosotros lograr. Se acostumbra a hacer situando la cámara en una vagoneta con ruedas que se mueven sobre un carril. Y ya se van a ver diferentes formas, digamos, de cómo situar a la cámara, ya sea en esa forma o en otro carril, ¿no? Pero ese sería el movimiento. Aquí yo puse un ejemplo de la película, ¿no? Una película donde se utiliza esa forma, ¿no? Y enseguida lo voy a compartir. Es un archivo GIF. Bueno, terminaremos con esta última, donde podemos ver otros movimientos de cámaras flotantes para realizar seguimiento principalmente. Más que todo son dispositivos y aparatos que nos pueden ayudar para realizar lo que necesitamos. Por ejemplo, está el Steadicam. Es un arnés con sistema hidráulico estabilizado, ¿no? Estabilizado. Diferentes tipos. Después está la grúa liviana. Aquí hay unos ejemplos, una grúa liviana. Hay diferentes tipos de grúa, algunas que son más completas y otras más medianas, ¿no? Pero son diferentes dispositivos que en la producción vamos a ir nosotros conociendo y aprendiendo a usar, mejor dicho, para realizar la grabación. Y eso que aquí, por ejemplo, no se muestra algunos dispositivos como por ejemplo, micrófonos jirafa, etcétera, etcétera, que se utiliza para el sonido, solamente para la grabación, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a compartir ahorita un ejemplo de movimiento circular,
para que podamos verlo. A ver, aquí sí lo puedo poner aquí arribita y lo voy a compartir ahorita. A ver, aquí lo voy a compartir para que podamos ver ese ejemplito de movimiento circular. Bueno, aquí está. Ese sería un movimiento circular que se ha realizado en esta película, por ejemplo, para mostrar cómo este grupo está ahí bien unido a la expectativa, mostrando su fortaleza, ¿no? Y preparado para lo que va a suceder, ¿no? Al ataque que van a recibir. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el video que les iba a compartir, un videito, como un videito ilustrativo para poder ilustrarnos más sobre los movimientos de la cámara, sobre los planos, los ángulos, los movimientos de la cámara, ¿no? Y ahí vamos a ver que existen otras clasificaciones, otras subdivisiones más que ya ustedes también van a encontrar cuando estén viendo diferentes tutoriales. Van a ver otras combinaciones y subdivisiones, ¿no? Entonces, que también van a ir ya de modo más avanzado, ir aplicando, ¿no? De acuerdo a lo que vayan avanzando. Aquí voy a ver si me permite compartir. A ver si me permite compartir aquí. Ya tengo listo ya esta ventana. Ya aquí está. En este video vamos a ver los planos, los ángulos, los movimientos de la cámara, un poco resumido. Vamos a ver. Este es el ángulo que yo les decía que no está en la clasificación que yo les mostré, el nadir, ¿no? Que totalmente la cámara se sitúa abajo y está a 90 grados, ¿no? El nadir sería y el cenital, lo contrario.
Esto, por ejemplo, tampoco no está en la clasificación, el contraplano. Cuando tenemos a dos o más personajes hablando entre ellos y se utiliza el hombro de uno de los personajes para situar la cámara. Antes de pasar a ver aquí lo de la grúa, ahí en el traveling left, hacia la izquierda, movimiento de la cámara hacia la izquierda, y traveling right, hay otra división, van a encontrar otra subdivisión, en otras subdivisiones van a encontrar también lo que es el movimiento rápido de la cámara, ¿ya? Es un movimiento muy rápido, que no es el traveling, ¿no? Sino que sirve para captar un movimiento bien brusco y rápido, ya sea de derecha a izquierda, y se sitúa en el personaje, ¿no? Para poder captar, digamos, y llamar la atención ahí en esa forma, ¿no? Ya van a encontrar ese tipo de movimientos, ¿no? Que no es como este, que es normal, ¿no? No es rápido. Ese movimiento que yo les decía, me había olvidado, se llama barrido. Barrido es cuando movemos la cámara bien rápido, y en ese movimiento rápido solamente se van a ver imágenes borrosas, y luego nos paramos, nos paralizamos en donde queremos concentrarnos, ya sea en el personaje, y ahí ya grabamos, ¿no? Eso se llama barrido, cosa que no está aquí en esta clasificación. Ok. Este es el zoom in y zoom out, ¿no? En este caso de la grúa, por ejemplo, muchas veces nosotros si es que planificamos que vamos a necesitar una grúa, y no la tenemos, ya sea en nuestra institución o en nuestra productora, lo que tenemos que hacer es alquilarla, ya que existen empresas que alquilan grúas, todo tipo de equipos, para que podamos así realizar esa producción. Y ya nosotros en el presupuesto o en la planificación y presupuesto lo tomamos en cuenta, ¿no? Para realizar esa producción. Ok, entonces ahora con este video hemos un poquito tratado de explicar un poquito más para ilustrarnos un poquito mejor y tener una idea más clara
de todo lo que son los planos, los ángulos, los movimientos de la cámara, lo cual tenemos que sí o sí dominarlos, ¿no? Conocerlos y dominarlos porque van a ser muy clave, van a ser una pieza clave en el momento de la grabación, ya que ahí en el storyboard también nos lo van a poner, el director o el encargado del guión nos lo va a poner ahí, qué tipo de plano, qué tipo de ángulo tenemos que realizar, y nosotros tenemos que realizar a cabalidad como está ahí escrito, o si no, en todo caso o en otro caso, proponer alguna otra solución, ¿no? Otro tipo de plano o ángulo que sea más apropiado para la escena, ¿no? Entonces, eso serían los elementos muy necesarios para la producción. Un poquito el tiempo ya se nos está agotando, pero yo quiero hablar un poquito más sobre las herramientas que vamos a necesitar para trabajar, aunque ya la mayoría lo conoce y maneja muchas herramientas, inclusive en el celular, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, el programa Adobe Premiere, que es el que nosotros utilizamos, ¿no? En nuestra clase. ¿Ya? Estas herramientas o software de producción audiovisual ya se sitúan en la tercera fase de la producción audiovisual, que sería la postproducción, en la tercera fase. Y tenemos el Adobe Premiere, que es el programa profesional completo, que tiene todo lo que necesitamos para realizar el montaje, la edición, ¿no? Inclusive tiene también, por decir, una edición básica para el sonido, ¿no? Y así no hay cosa que no pueda realizar, inclusive animaciones, ¿no? Puede realizar animaciones en base a los keyframes, en base al tiempo que el programa le proporciona. Este programa Adobe Premiere de la empresa Adobe, ¿no? Es bastante exigente, ya, entonces le va a requerir una computadora con bastantes requerimientos, ¿no? De memoria, procesador y video. ¿Ya? Este programa fue lanzado originalmente en el año 1991 y ahora ya en el 2024 cada año sale de la versión actualizada. Ahora tenemos la versión 2024, bueno, y ya listo para poder descargarlo, ¿no? Y así cada año sale la nueva versión. Así que ese es uno de los programas profesionales que tendrían que aprender, porque en las diferentes empresas donde vayan es el estándar. Ya después pueden aprender otros software que también pueden realizar diferentes ediciones, pero que no tienen todo lo que el Premiere tiene, pero que según lo que ustedes necesiten les puede digamos, servir. Por ejemplo, tenemos el DaVinci Resolve, que también es un programa ya muy desarrollado, es un programa profesional, ya es un software de edición de video no lineal. La versión más reciente, 18, es la que tiene para computadora con sistema Windows, también MacOS. Ya. Este programa fue lanzado en el año 2004. ¿Ya? Y se fue así actualizando y modernizando, de manera que puede realizar ediciones muy profesionales ya. Entonces, ese es un segundo software que también podrían utilizar para realizar su trabajo. Y después está en el CapCut. Es una potente herramienta de edición de video. ¿Ya? Tiene muchas opciones y un abanico de opciones para poder
editar el video e inclusive hacer algunos efectos. ¿Ya? En poco tiempo le va a permitir crear un video de calidad alta, solo que tiene sus restricciones porque también es software pagado. ¿Ya? Así que esto se lo puede utilizar en el móvil. Luego para el sonido tenemos el Audition. Antes era Cool Edit Pro y después Adobe, por decir, lo adquirió o lo compró. Es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado a la edición de audio digital. ¿Ya? Ahora pertenece a la empresa Adobe y cada año se moderniza igual, ¿no? Y por último, yo quiero mencionar el After Effects, que es una herramienta profesional en forma de estudio que se utiliza para la creación de una aplicación en una composición, así como la realización de gráficos de animación y movimientos especiales. Ya, desde el comienzo siempre trabajó en base a la supervisión de capas. Ya, entonces, estos son los software profesionales y además, adicionalmente, no nos olvidemos también de que tenemos que mencionar el programa Photoshop, que para mí es un programa, por decir, transversal, que se utiliza tanto en diseño gráfico como en edición de video, en diseño editorial y todos los diseños. Photoshop es un programa transversal. Y si vamos a trabajar en After Effects, también no nos olvidemos que vamos a necesitar el Illustrator para poder ilustrar o dibujar, ya sea personajes o animaciones que vamos a necesitar de personajes en forma vectorial. Y con eso ya tendríamos la gama completa ya de herramientas con la cual podríamos realizar lo que es producción de video. No estamos hablando por decir, de 3D u otro tipo de animaciones más complejas, ¿no? Solamente para video. ¿Ya? Así que si queremos 3D ya tenemos otro software más especializado para ese tipo de producciones que queramos realizar. Muy bien. Hasta aquí, esos eran los temas que quería compartir con ustedes. Como ya un poquito el tiempo se nos está agotando, pero bueno, todavía tengo acá un poco de tiempo, ya que estoy en mi oficina y acá en la oficina realizamos diferentes producciones y a veces vienen clientes, ¿no?, buscándonos, pero tenemos un poquito de tiempo. No sé si alguien desea hacer algún comentario, alguna consulta, alguna sugerencia. Le escucho, por favor. También al profesor Sergio. Creo que por ahora no, me quedó claro. Claro, voy a compartirle también esta información con el profesor Sergio. ¿Alguien más? Profesor Sergio. ¿Me escucha? Debe tener quizás problemas con la conexión. Puede ser, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a quedar entonces con todo esto que hemos ido revisando con estos temas. Y el profesor Sergio ya también va a ir trabajando con todo lo que ya tiene programado y luego ya nos vamos a volver a encontrar cuando realicemos el cortometraje para compartir ya el trabajo que ya hemos producido ya, ¿no?, con los estudiantes de acá de nuestra universidad y también el trabajo que ustedes han realizado. Lo vamos a compartir y vamos a intercambiar impresiones sobre sobre los detalles, sobre los logros, sobre las fallas que hemos tenido con esos trabajos, con esas producciones. Entonces, les agradezco muchísimo por el tiempo que
se han dado para conectarse y bueno, espero tener otra oportunidad de poder compartir con ustedes. Hasta aquí, entonces, Muchísimas sería... gracias, profe. Muchísimas gracias. Profesor Simón, Sí. muchísimas gracias. Yo con los estudiantes ya entregamos el género, entonces la idea es para el 5 de noviembre poder Ya. revisualizar todos los cortos para Ajá. poder escoger creo que eran los 4 mejores, si no me equivoco. Sí, algo así, o los 3 o los 4 mejores, ¿no? Los 3 Vamos o a ver. 4, sí, señor. Sí. Para Ajá. poder comparar los trabajos realizados tanto de los compañeros, los estudiantes de la Universidad de Bolivia, como los estudiantes de acá, los muchachos. Entonces, Sí. aprovechen mucho, muchachos. De igual forma, cualquier cosa podemos estar cuadrando, podemos estar preguntando, y la idea es terminar unos cortometrajes bien jaladitos Sí. para poder presentarlos el 5 de noviembre. Así es. Y yo le agradezco nuevamente, profesor Sergio, por su gran disponibilidad también de apoyar a nuestros estudiantes en las producciones que ellos van a ir realizando. Siempre dos observaciones va a ser mucho más enriquecedora para ellos igual. Profe, claro que sí, claro que sí. O sea, si necesitan cualquier punto de vista, con muchísimo gusto. Ya. Muchísimas gracias, profe, por la charla. Hablo de mi parte y también de parte de todos los estudiantes. Muchísimas gracias. Y Sí. yo me voy a encargar de que los muchachos hagan un trabajo bien bacano, bien jalado. Ya, muchísimas gracias. Ha sido un Sí, gusto. señor. Ya. Hasta luego, Listo, entonces. profe, gracias. Muchísimas gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias por Hasta luego. todo. Gracias. Hasta luego.